Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Jan Sandoval y hoy quiero hablarte un poco del eclipse que hemos tenido este domingo. Ha sido un eclipse de luna de uniones. En cambio, un eclipse de luna es una oposición, un enfrentamiento entre el Sol y la Luna. Claro, intervienen el eje de los nodos, nodo norte, nodo sur. Cuando el Sol y la Luna, por oposición, toca o el nodo norte o el nodo sur a menos de 8 grados de distancia, se darán los eclipses. A más cerca de los nodos esté la oposición Sol-Luna, más fuerte serán los eclipses. Y una oposición es una influencia saturnina. Habla de bloqueos, por lo tanto, de separaciones, de rupturas y situaciones que generan frenos, y específicamente frenos, rupturas y separaciones que vinculan lo emocional, el alma. Es un eclipse de luna, tiene relación con el alma, con el sentir, con la emocionalidad, habla de nuestros sentimientos. Entonces viene un tiempo, como se está dando en Piscis, de renuncias, Piscis, separaciones, oposición Sol-Luna, que tienen relación con nuestros sentimientos. Un eclipse lunar. Entonces podemos tener unas primeras definiciones de lo que puede venir con este eclipse. Tiene relación la separación y los conflictos con esta energía de eclipse dados en el mundo emocional o en el mundo familiar. Viene un tiempo de posible tensión en tu casa, con tu familia, con tu madre, con tus padres, con tus hermanos, antagonismos, oposiciones, resentimientos, críticas. Hay que recordar que la oposición Sol-Luna o una oposición es un aspecto saturnino, y Saturno tiene que ver con la crítica. Podemos tener problemas domésticos, incapacidad de adaptarnos, como un eclipse de luna tiene vinculación con las emociones, cuesta muchísimo entender la emoción del otro, incluso también cuesta mucho entender el propio sentimiento. Viene un tiempo, por lo tanto, donde nos será difícil entender lo que estamos sintiendo y entender qué es lo que pasa efectivamente con el otro, lo que supone instancias de tensión emocional, o con tu pareja, o en tu casa, con tu madre, con tus hijos. Vale mucho en este tiempo parar a analizar qué estamos sintiendo, darle de alguna forma un concepto, una idea a lo que está pasando dentro de nosotros a nivel emocional. Para poder saber cómo dirigirnos, es importante identificar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Eso va a ser clave en este tiempo. En tiempos de eclipse a uno le cuesta sentir amor, amar o sentirse amado. Esto posibilita la guerra, el conflicto, las separaciones. Tenemos que tratar de manejar muy bien de alguna forma el concepto de lo prosocial, el tratar bien al otro, cuáles son las formas correctas para relacionarme con los demás, la inteligencia emocional. Si falta esto, entraremos en conceptos o en situaciones, de conflicto, de guerra, de desagrado, donde ataco de alguna forma sabiendo que lo que digo puede afectar el bienestar emocional del otro, o el otro diga algo que afecta mi estabilidad y mi equilibrio emocional. Puedo ser vulnerado o vulnerar afectiva o emocionalmente al otro por no considerar lo que está sintiendo. Entonces es fundamental en estos tiempos pensar en el estado emocional de la otra persona, en cómo puede reaccionar con mis palabras. Eso va a ser claro. Este eclipse es en conjunción con el nodo norte. Puede ser el nodo sur o el nodo norte que recibe al planeta eclipsado. En este caso, la luna eclipsada estará en conjunción con el nodo norte. Este nodo dificulta mucho las cosas, puesto que de alguna forma es un nodo, o es de los nodos, el norte, el que genera o suscita mayores alteraciones. Hay una tendencia, por lo tanto, a sentir angustia, sentir un poco de desesperación, de incertidumbre. Hay una necesidad de saciar los apetitos, de dejarse llevar por impulsos irracionales. Por lo tanto, sí es importante manejar los apetitos
internos, los deseos concupiscibles o de alguna forma los miedos irracionales que suscita el nodo norte. Tienes que tratar de calmar una sed por alguien, una sed por algo, o una ambición o un deseo que puede ser desmedido. Es importante, por lo tanto, en estos tiempos reconocer que podemos estar siendo víctimas de nuestro propio capricho, de nuestras propias emociones en conflicto, y saber conducirlas, saber manejarlas. Suele haber una tendencia a alteraciones neurológicas cuando una persona, por ejemplo, tiene un nodo norte destacado en su carta astral. Definitivamente que da carisma, es el nodo más carismático que tenemos. El nodo sur suele ser mucho más de personas apagadas. El nodo norte suele ser gente muy carismática, pero suelen ser personas también que tienen muchas alteraciones psicológicas y tendencias neuropáticas, problemas neuropáticos o neuroquímicos incluso también. Por lo tanto, en este eclipse, si es del nodo norte, la tendencia es hacia la ansiedad, hacia cóleras irracionales, puede alterar neuropatías, puede haber trastornos, puede haber miedos irracionales, y uno tiene que saber de estas energías para poder conducirlas o controlarlas. Como es un eclipse en el signo de Piscis, Piscis tiene que ver con las drogas, con el alcohol, con los estupefacientes, es de alguna forma una tendencia a dejarse llevar, un poco por saciar los vacíos internos a través de este consumo exagerado del licor, del cigarro, las drogas, específicamente para aquellas personas que tratan de dejar de alguna forma estas dependencias, algún vicio, tomas y fumas. Puede haber un deseo concupiscible, un apetito de hacerlo mucho más, una necesidad compulsiva. Y es importante que de alguna forma detectes de repente esa herida, ese vacío interno que tratas de llenar o con el alcohol o con el cigarro, y saber conducirte o conducirlo, salir de eso, o buscar una terapia, buscar cómo llenar de otra forma esos vacíos internos que te pueden llevar a exagerar, específicamente si consumes drogas, consumes alcohol, tienes que considerarlo. Es interesante mirar la carta astral, específicamente la posición del eclipse para el Perú. El nodo norte, por lo tanto, tiene relación también con el extranjero. El nodo norte es todo lo relacionado al extranjero. Y en el Perú ha quedado en el eje 3-9. El eje 3-9 es el eje del exterior. Y la luna rige en la casa 7 de su ubicación para el Perú. Esto quiere decir las 7 contratos, alianzas con extranjeros, y es Júpiter el dispositor de la luna, puesto que el eclipse es en Piscis, signo de Júpiter. Júpiter actualmente tiene una cuadratura con Marte. Marte genera conflictos, por lo tanto este es un tiempo de conflictos, guerras, Marte, relaciones relacionados a otros países, casa 7, y el eje 3-9 es el eje del extranjero. Todo esto de alguna forma puede hablarnos de nuevos conflictos territoriales en frontera. Hay que estar atentos. Si miramos la carta que quedó para el Perú, además, Marte está en 10, 10 es el sector del gobierno, Júpiter, dispositor del eclipse, está en la 7, 7 tiene relación con jueces, con juicios. Júpiter es el planeta de los fiscales, el planeta también de la justicia o de los jueces. Marte, el planeta de la guerra, desde la 10, casa de gobierno, le hace daño a este Júpiter. Por lo tanto, podría haber de alguna forma conflictos entre fiscales, jueces en actividad y el gobierno que tenemos actualmente, el gobierno de turno. Ahí podrían surgir bastantes tensiones. De hecho, es muy interesante, como habíamos mencionado, el nodo norte tiene que ver con aquello que es extranjero, la luna tiene que ver con las masas, con, digamos, los más vulnerables, las mujeres, los niños. Júpiter, desde el signo de Cáncer, aspecta a la luna eclipsada por trígono y la recibe en su domicilio. Júpiter exaltado en Cáncer, planeta benéfico en exaltación, aspecta a la luna, planeta de alguna forma muy compatible con Júpiter. Ambos aportan muchísima humedad, y está esta luna
en Piscis, signo de domicilio de Júpiter. Por lo tanto, Júpiter recibe a la Luna por domicilio, favoreciéndola enormemente. Hemos visto el día de hoy que en California se ha dado una ley para que muchas personas migrantes puedan acceder sin tantas complicaciones legales a la nacionalidad, de alguna forma legalizar su relación en Estados Unidos, su situación migratoria para las personas que viven en California, y de hecho para los migrantes van a tener un gran cambio. Esto ha sido dicho el día de hoy, y esto en definitiva tiene que ver con este eclipse que tiene esta posición de Júpiter, planeta benéfico, Luna, masas, nodo norte, relación con el extranjero. Esto puede ir creciendo y darse mejores noticias y mayores noticias para aquellas personas que han migrado y que esperan mejoras en su situación migratoria. Bien, esta ha sido la información que he tenido para ti, recogida desde el análisis de la posición planetaria para este eclipse de luna que hemos tenido el día de ayer domingo. Durará un promedio de 6 meses hasta que tengamos un eclipse de mayor longitud o de la misma longitud que el actual, de la misma fuerza, de su misma oscuridad, para poder reemplazarlo. Y esto sucede cada 6 meses en promedio. Si deseas saber más de ti, más de tu destino, más de astrología, puedes comunicarte conmigo al 9727-09-222. Estaré para ti.